teniendo pues una muy buena semana, en realidad unas muy buenas 2 semanas, y que pues digamos, este intervalo, este pequeño intervalo, esa ausencia de una semana de receso que ustedes sintieron tanto pues la última vez que estuvimos hablando en clase, pues haya servido al menos este espacio para que hayan podido recuperar algo de fuerzas, ¿no? Y que se sientan un poco más recompuestos y descansados, ¿no? Bueno, van a disculpar que no, esta semana no se va a ver mi cara, seguramente lo agradezcan muchos, porque no me verán la cara ahí, en ese circulito, pero tenía un problema con el programa con el que grababa, que resulta que han cambiado la cuenta y ahora hay todo un lío que tengo que hacer, pero el tema es que, bueno, lo grabo a través del PowerPoint mismo y directamente pues podemos igualmente trabajar, ¿no?, el contenido de la sesión de esta semana. Antes de nada, quisiera comentarles que ya se solucionó el problema de la carga de las notas en la plataforma de evaluación de Gradebook de la Javeriana, con lo cual ustedes ya, todas y todos, pueden acceder seguramente pues, a la nota del primer parcial y la podrán ver. Si alguno no lo pudiera ver, le pido por favor que me lo haga saber lo antes posible para ver cuál ha sido en ese sentido el problema, ¿no?, que ha podido ser asociado. Espero que no, espero que ya todo se haya solucionado, sinceramente. Bueno, ya todas y todos también han entregado los trabajos para que formen parte del segundo parcial, con lo cual esa nota ahora mismo sí estará cargada en la plataforma, pues si no hasta el final de la próxima semana, será, digamos que más o menos sí, en unos 10 días debe estar esa nota también en la plataforma sin ningún tipo de inconveniente porque ya está solucionado. Listo, entonces, bueno, en ese sentido, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran aclarar, cualquier pues añadido, ¿verdad?, o sugerencia para las clases, saben que siempre, siempre son muy bienvenidas, con lo cual, pues les agradezco siempre su participación. Ya saben que entramos entonces en el tercer y último bloque de la asignatura y me van a permitir una pequeña licencia sobre el programa. La última sesión que tuvimos antes del parcial, es decir, de aquí hace 2 semanitas, la intención de esa sesión era trabajar el tema de la gestión de la opinión pública, algo que realmente no comportaba excesiva cantidad de contenido, sino más bien una serie de reflexiones en torno a cuáles son las formas de gestión por parte de los medios de comunicación de esta opinión pública. Realmente el debate fue tan rico, tan intenso y la participación de ustedes tan cargada de matices y de intereses, pues que finalmente no alcanzamos a continuar con esta explicación. Y sinceramente creo que es importante que nosotros pues podamos hacer esa reflexión también en este apartado de contenidos para no dejarla de lado y para que pues contemos digamos, con un elemento más con el cual poder incorporar y matizar los diferentes análisis de la opinión pública y del comportamiento de la opinión pública que hemos ido pues enriqueciendo semana a semana y que todavía seguiremos enriqueciendo, obviamente. Entonces lo que les quería proponer y la idea es que hoy hablemos de gestión de la opinión pública, traslademos para la próxima semana nuestra sesión sobre comunicación gubernamental, que es también muy importante, en la medida en que las instituciones, digamos, pues toman partido y generan propios canales de comunicación con la sociedad civil y con, digamos, la relación de intercambio con los medios de comunicación. Y a partir de ahí sí abandonar ya un poco, digamos, la centralidad de los contenidos teóricos para dedicar las últimas sesiones de nuestra asignatura, que serían todo el mes de noviembre, las sesiones de todo el mes de noviembre, a trabajar con herramientas mucho más aplicadas de análisis de la opinión pública. Ya les había avanzado alguna de esas herramientas y por eso fue muy importante la sesión de la semana pasada, porque nos ayudó mucho a
digamos, a generar o a comprender cuáles son los intereses principales del grupo. Entonces intentaremos en esas sesiones trabajar una de ellas pues, con herramientas de análisis de cuerpos textuales, obviamente introducción a esos análisis y herramientas muy sencillas. Entonces trabajaremos Boolean Tools para ver un poco el comportamiento de los corpus de texto y cómo eso, digamos, nos puede dar también ciertas indicaciones a la hora de establecer alguna serie de tendencias o de relaciones inferenciales entre variables que pueden darse en estos fenómenos. Pues trabajaremos herramientas como Media Cloud también para comprender la generación de tendencias en un nivel, digamos, diacrónico y macro, de grandes volúmenes de noticias y de datos. Eh, entonces, pues una breve introducción a lo que sería algo de analítica Big Data sin ser Big Data en este caso, porque vamos a trabajar casos muy concretos, ¿no? Pero para que entendamos un poco las relaciones y las interacciones que ahí se producen. Y finalmente una sesión también pues, dedicada a todo lo que hemos hablado de análisis de redes y sobre específicamente y seguramente utilizaremos Jeffy, aunque bueno, voy a ver si realmente ese es el programa que más ajustaría a las necesidades de la asignatura o si me acuerdo de algún otro más interesante a lo mejor para hacer los ejercicios. Ejercicios que haremos pues a partir de las tablas, las matrices que ustedes han entregado. Hubo mucha confusión, y eso quiero también aclararlo, con el tipo de trabajo que había que entregar como tarea asociada al análisis de redes sociales. Lo que se les pedía, lo hablamos en la clase, lo hablé en algunos de los vídeos el de redes sociales específico y está descrito en la tarea, era solamente la matriz. ¿Sí? La matriz de análisis, no el análisis en sí. Obviamente ustedes no tienen por qué saber, digamos, ejecutar la visualización de las redes, porque yo no les he enseñado a cómo procesar el análisis dentro del programa, solo les he mostrado digamos, la racionalidad de la construcción de estos análisis y la relación que se establece entre sujetos y no sujetos y variables, digamos, cuáles son las especificidades de este análisis de redes, en fin, una serie de cuestiones que obviamente yo no les puedo pedir que vayan más allá si no lo hemos trabajado en clase. Entonces no se preocupen, repiten tranquilos, solo se trataba de entregar las matrices. Bueno, esa es un poco la propuesta y pues espero sus comentarios. Si tienen algún inconveniente, alguna queja o alguna cuestión que quieran matizar, encantado, ya saben, de recibirlos y poder dialogar y discutir. Entonces, vamos a centrarnos específicamente en este contenido de gestión de la opinión pública que, como les digo, no quiero alargar demasiado, solo quiero hablar una serie de puntos y reflexionar después sobre, digamos, la aplicabilidad de estas, de estas características dentro de la realidad sociopolítica, en este caso colombiana, pues que ustedes también puedan reflexionar y traer más a la actualidad esas reflexiones para ver cómo incorporamos pues, precisamente estos contenidos a nuestro acervo y a nuestros análisis propios, ¿no? De la opinión pública. Entonces, cuando hablamos de gestión de la opinión pública, hablamos hoy en día y muy específicamente de la gestión de la opinión pública en la esfera pública digital, ¿sí? Ya hemos hablado mucho en las sesiones y seguiremos seguramente hablando y ustedes seguirán en algunas asignaturas viéndolo y obviamente pues digamos que les incorpora al día a día, a la cotidianidad vivida. Cuando hablamos de esfera pública digital o de la participación de la opinión pública en el mundo digital, perspectivas, digamos, más tecnodeterministas o que ven la tecnología como un bien, como, digamos, una herramienta de acceso y participación para la emancipación de la sociedad civil, digamos, ven en estos procesos de digitalización de la opinión pública una oportunidad para la implementación de un nuevo tipo de democracia, una democracia de corte más directo, más activo, una democracia que incorpora elementos de fiscalización y accountability sobre las instituciones y organismos de poder
y una democracia que realmente aumenta las capacidades mismas del propio sistema y que no se detiene en un tipo de democracia delegativa, ¿no? O representativa. Esa democracia deliberativa, de cuyo modelo pues, hablaba el primero de los textos que leímos en este curso de Víctor San Pedro, ¿verdad? Y que se situaba, digamos, a medio camino entre la democracia representativa y la democracia directa, entre, digamos, el modelo pragmático y el modelo más utópico. Perdón, que le doy un trago de agua. Realmente es una idea que se implementó, sobre todo en esas esferas, digamos, tecnodeterministas que configuran las relaciones de poder de la propia esfera pública. Bueno, ya hemos hablado mucho digamos, en esta clase y en muchas de las sesiones que esa postura, esa perspectiva, digamos, de asunción de la introducción de ciertas tecnologías de mediación como mecanismos de evolución y, digamos, multiplicación de las capacidades de la sociedad civil frente a los organismos de representación, pues es una esfera que ciertamente pone el énfasis en ciertas características que configuran precisamente los procesos de digitalización en el sentido más amplio de la palabra, pero también oculta ciertos tipos de relacionamiento, de interacciones y de procesos de creación y construcción estructural que en la gran mayoría de los casos pondría en duda, cuestionaría precisamente esa explicación más funcionalista, más determinista, más utópica de las tecnologías como espacio de democratización del poder. Casualmente, en las últimas semanas he estado trabajando pues, el tema de la informatización y la incorporación de los procesos de datificación en los estados de América Latina y muy específicamente en Colombia. Y me llamó la atención, bueno, no es que digamos fuera desconocido, pero sí es algo muy poco explorado en el ámbito de los estudios críticos de la tecnología, la larga tradición de los estudios críticos latinoamericanos sobre ciencia y tecnología y sociedad y sobre economía política de la comunicación, eh, precisamente en torno a los posibles efectos adversos que estos procesos de informatización, digitalización y hoy datificación de la toma de decisiones públicas y de la administración pública pueden acarrear precisamente en las formas de representación que se establecen en el modelo, digamos, actual de democracia representativa. Ya no digo siquiera en el acceso a un modelo posible de democracia deliberativa. Y lo digo porque desde los años 60, 70, pues muchos de los teóricos que incorporaron a este debate la realidad latinoamericana, pues veían con mucho recelo varios procesos que provenían precisamente de la elección y la selección de estas tecnologías. Estamos hablando que los primeros, digamos, ejemplos de informatización de la administración pública y la toma de decisiones sobre la sociedad civil, sobre digamos, los ciudadanos de un Estado en América Latina, datan más o menos de mediados de los 50, algún ejemplo esporádico, pero sobre todo de la década de los 60 y muy especialmente a partir de la década de los 70 del siglo XX. Estamos hablando que han pasado más de 60 años, en muchos casos y en la gran mayoría más de 50 años, de esos primeros intentos de digitalización, de la toma de decisiones por parte de los estados. Estos procesos, para que se hagan una idea, prometían digamos, aumentar las capacidades sobre la eficiencia en la toma de decisiones, sobre la igualdad en la toma de decisiones y sobre la capacidad de fiscalización por parte de la ciudadanía y el acceso y la apertura, digamos, esa democracia de los datos, de la información, por parte de los estados frente a ese ejercicio de control ciudadano. Bueno, realmente lo que ocurrió durante esas décadas y muy especialmente a partir de los años 80 fue la, digamos, entrada de
ciertos sectores de la economía privada, del conglomerado sobre todo transnacionales, de, eh, digamos, del sector financiero en muchos casos, porque tenían que ver, y bueno, y de la informática, con la construcción y jerarquización de bases de datos. Y digamos, esa entrada se dio precisamente pues bajo el paraguas, bajo el relato de la búsqueda de la eficiencia, como IBM, como consultora, como brokers, digamos, como Experian hoy en día o TransUnion, son multinacionales internacionales, son transnacionales, corporaciones transnacionales que, digamos, tienen amplia experiencia y en procesos macro sobre la construcción de estas bases de datos, pues van a ser mucho más eficientes para gestionar esa toma de decisiones y van a, digamos, repercutir en una serie de beneficios para la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa forma de gestión de la opinión pública a partir de esos primeros procesos de informatización se tradujo, ¿verdad?, de manera paradójica en el crecimiento de las desigualdades. Y en el crecimiento, digamos, de las formas de control sobre la ciudadanía y no por la ciudadanía, y una serie de consecuencias, digamos, derivadas mucho mayores que no vienen ahora al caso porque no estamos trabajando una clase sobre este tema, pero sí que nos introduce muy bien a precisamente cuáles son los cuestionamientos de estos procesos de digitalización sobre la democracia y cómo en muchas ocasiones esa promesa de una democracia deliberativa se ve truncada precisamente por la elección de las características que harán parte de la gestión de esta opinión pública dentro de este proceso de digitalización. Si nosotros, por ejemplo, priorizamos esas formas de eficiencia en la asociación con los sectores privados, lo que ocurrirá es que la entrada del sector privado a la toma de decisiones públicas, sea bien, en este caso, como por ejemplo, digamos, administrador de los procesos de creación algorítmica, de datificación y de registro ciudadano, por ejemplo, pues priorizarán obviamente los intereses corporativos particulares sobre los procesos de interés público. Si nosotros contratamos una empresa, por ejemplo, eh, de evaluación crediticia, como es Experian, para la construcción de las bases de datos del SISBEN, que ya saben ustedes que es el sistema, digamos, dependiente del DNP en Colombia para la gestión de las ayudas sociales, ¿sí? Básicamente, y en términos poco políticamente correctos, el SISBEN decide quién es y quién no es pobre en Colombia. Bueno, si ustedes se dan cuenta, a partir de, bueno, obviamente no tienen por qué saberlo, seguramente no lo conozcan este dato, pero estamos, digamos, entramos hace un poco tiempo en el cuarto modelo del SISBEN, el SISBEN 4, que, digamos, ante las acusaciones de corrupción y de errores de inclusión y exclusión de la base de datos por parte de la propia sociedad civil, lo que decide es incorporar una serie de bases de datos del propio Estado, pero también incorporar bases de datos privadas y la gestión de estas bases de datos compartirla con Experian, que es un data broker irlandés, casa matriz, digamos, de lo que nosotros conocemos como data crédito aquí en Colombia. Hoy en día el nuevo SISBEN ya no, digamos, en sus bases de datos ya no solo trabajan sobre, digamos, el establecimiento de un umbral de pobreza en la población, sino que lo que trabajan es la capacidad, digamos, de enriquecimiento de la población. Entonces, este, digamos, data broker, este evaluador financiero, lo que trabaja es en torno a las condiciones que ofrecen los datos de la población colombiana, evaluar y gestionar, digamos, crear una tendencia en cuanto a partir de un algoritmo propio de las posibilidades de esa persona que es evaluada de generar riqueza. Entonces ya no se mide, por ejemplo, quién tiene o quién no tiene acceso a recursos, sino quién podría o debería tenerlos. Y digamos, aquellas personas que sean evaluadas como posibles, ¿verdad?, generadores de recursos, no van a ser beneficiarios de las ayudas sociales porque al final se da un proceso de desconfianza por parte del Estado y se pone la lupa sobre la propia ciudadanía y, digamos, la gestión errada de sus propios recursos, ¿verdad?, penando precisamente la incapacidad
real sobre esa supuesta potencialidad de generación de recursos. Estas son decisiones que se dan hoy en día en Colombia y que se dan sobre la gestión misma de la ciudadanía y por tanto, de la opinión pública, pero que en muchas ocasiones vienen ocultas, develadas por esos mecanismos de búsqueda de eficiencia y racionalidad. Las decisiones que yo les he contado acá, seguramente ustedes las verán como unos procesos terribles, dignos, digamos, de ser revisados y de ser criticados por parte de la esfera pública ciudadana, de esa esfera ciudadana, ¿no? De esa sociedad civil más o menos activa. Sin embargo, si ustedes acuden a la página web del CISBEN y si, digamos, acceden al COMPES, al contrato público con esta empresa privada, esta corporación internacional de evaluación crediticia, pues digamos que podrán ver o encontrarán en el relato, digamos, en la construcción de ese relato, una búsqueda de eficiencia que es, en última medida, aquello que se le solicita, una de las principales características que se le solicita a los representantes políticos en el momento de ser elegidos, ¿verdad?, para la administración de los recursos públicos. Bueno, digamos que estas contradicciones están muy presentes y cada vez más en estas formas de digitalización. ¿Y cómo es que ocurre esto, verdad? ¿Cómo casualmente o cómo puede ser que de manera tan paradójica formas de digamos, gestión de la opinión pública que en principio deberían ayudar a democratizar y a aumentar las capacidades, digamos, de interacción y de relación entre diferentes esferas y bloques, lo que ocurre al final es que, digamos, dificultan precisamente y aumentan las brechas establecidas y las desigualdades establecidas y las formas de discriminación que existen hoy en día ya en nuestra realidad. Aquí, sí, estábamos en imagen virtual. Un ritmo de mudanza que también está establecido a partir de esa, digamos, necesidad de actualidad y urgencia en la que la opinión pública es capaz de moverse entre posiciones mucho más extremas, en mucho menor, digamos, estructura temporal, precisamente por esa urgencia y esa capacidad de acceso, ¿verdad? De un acceso limitado, pero un acceso nuevo al fin, ¿verdad? Que hemos estado hablando en estas formas digitales. Entonces, ese ritmo de mudanza ayuda precisamente a la gestión de estas formas de polarización. Piensen, por ejemplo, en la opinión pública estadounidense. Nos explicaría, ¿verdad?, digamos, sin las demás características que estamos nosotros comentando acá, la capacidad que tuvo una sociedad de pasar de un apoyo masivo a un presidente como Barack Obama, que representaba una serie de valores, a un apoyo más, también mayoritario, no masivo, pero sí mayoritario, a un presidente como Donald Trump, que sería como las antípodas del anterior presidente, ¿sí? No solo eso, piensen en, bueno, un poquito más lento, pero el escenario brasileño, Lula, Dilma y Bolsonaro, Temer Bolsonaro, ¿verdad? Eh, el caso de Argentina y los vuelcos que ha ido dando entre Cristina, Macri y ahora Alberto, de nuevo, y son una serie de oleadas que anteriormente solían producirse cada 30, 40 años, ¿verdad? Piensen en O'Donnell, Guillermo O'Donnell y las olas de la democracia, la tercera ola, la segunda ola. Hoy en día esas olas son prácticamente elección a elección o en muchas ocasiones ni siquiera, porque se dan procesos de impeachment que, digamos, remozan a los presidentes mucho antes. Eso acá en este lado de América, pero si lo pensamos en el lado de Europa, lo mismo. En España, digamos, del boom de Podemos al boom del partido, digamos, de corte fascista, neofascista, Vox. En Italia, el movimiento Cinco Estrellas y su deriva, digamos, hacia la Liga Norte y Salvini. En Francia, el fenómeno Le Pen junto a la Nuit Debout. En Reino Unido, Corbyn y Boris Johnson. Realmente estamos en un ejercicio de polarización que está marcado por esta serie de características y que tiene mucho que ver con esa representación de la digitalización de la opinión pública. Unas representaciones reflexivas que están muy relacionadas con esto que estamos diciendo, también tautológicas y circulares, en esa medida en que
son incapaces de escapar de ese bucle, ¿verdad? Y unas instituciones de la opinión pública que son vistas como intercambiables, eh, una representación de la opinión pública como un fin en sí mismo, ¿verdad? Y una falsa racionalización de la opinión pública. Ya lo hemos hablado acá, todo esto. La apelación a valores emocionales a partir de estas nuevas estrategias y estas formas de comunicación política, ¿verdad? Acaban comprendiendo la propia opinión pública como un fin en sí mismo. La cooptación de esa opinión pública sería el fin de estas formas de comunicación, y esa cooptación y esas formas, digamos, de apelación a las emociones en contextos de mudanzas eh, urgentes y de ubicuidad de la propia opinión pública marcarán precisamente lo que conocemos como la crisis de las instituciones o los procesos de deslegitimación de las instituciones. Ven que en este breve recorrido que hemos hecho de los rasgos por los cuales se gestiona la opinión pública hoy en día, en la actualidad, digamos, en estas formas de democracia digitales o formas de interacción digital dentro de una democracia clásica representativa, que realmente tampoco cambia nada, pues muestran cómo la propia gestión de la opinión pública produce efectos como digamos, esa deslegitimación misma de la democracia. Y ese proceso de minar las propias instituciones que hacen parte de los mecanismos de representación e interacción del poder serán consecuencia precisamente, bueno, en gran medida, obviamente no solo, de esta nueva forma de interacción. Bueno, es que a partir de esto se me ocurrió que para ejemplificarlo nosotros podríamos acceder, y esto también me ayuda para que ustedes lo conozcan, a diferentes encuestas de opinión sobre la calidad de la democracia, por ejemplo, en Colombia. Bueno, en América Latina tenemos dos grandes macroencuestas sobre opinión pública. Una, el proyecto de opinión pública latinoamericano, el LAPOP, ¿verdad? Que está basado en la Universidad de Vanderbilt. Y por otro lado, la Corporación Latino Barómetro, la encuesta del Latino Barómetro, que es una encuesta basada en México, pero que también se ofrece para toda América Latina. En Colombia, seguramente muchos de ustedes conocen en la Universidad de los Andes el Observatorio para la Democracia de las Américas y, bueno, la sección Colombia, que obviamente es también muy interesante, pero quería darles estos dos ejemplos porque quizás no los conocen tanto la mayoría de ustedes y es importante que los conozcan. Les he traído datos de series de 2004 a 2015 para que ustedes puedan incorporar los datos más actuales en el ejercicio del foro de esta semana. ¿Sí? No es que, digamos, sea flojo, sino que quiero que ustedes también pues, se familiaricen con estas herramientas y puedan acceder a esos datos e interpretarlos. Bueno, si nosotros en este contexto vemos cuál ha sido, digamos, la evolución de las respuestas al apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno, a esa encuesta de la opinión pública, vemos cómo pasamos de un entorno, estamos hablando de resultados colombianos, del 72% en el año 2004, 2005, 2006, superior al 70%, imagínense, plena crisis, digamos, del conflicto, el conflicto en su momento más álgido, a un apoyo del 63%, bueno, en ese caso estimación, del año 2015. Si vemos también digamos, si cruzamos esto con la satisfacción de la democracia, pasamos de un entorno del 57 a un entorno en el que en las últimas, esto ya sería una estimación, los últimos resultados marcaban una, digamos, drástica reducción de casi la mitad, a un apoyo, una satisfacción, perdón, del 35%. Como vemos, esos procesos de deslegitimación de las instituciones minan también esa misma satisfacción y la calidad, digamos, asumida o asimilada de la propia democracia, del sistema democrático por parte de los ciudadanos. Si hablamos de confianza en las instituciones, en el año 2015, miren cómo, por ejemplo, algo que sería intuitivo pensar que la confianza pues, podría estar en el sistema de justicia, en el sistema electoral, en gobiernos más locales o en el sistema legislativo, que digamos, está mucho más alejado pues, del gobierno, ¿no?
son valores muy negativos, son valores muy bajos, en correspondencia con instituciones que realmente no deberían representar la opinión pública de una forma política, como son las diferentes iglesias católicas o cristianas evangélicas, cuyo valor es un valor espiritual y no debería ser político, o las propias Fuerzas Armadas que deberían, bueno, que en su digamos, fundación se constituyen como organismos que no hacen parte de la toma de decisiones públicas. Sin embargo, la ciudadanía en Colombia confía precisamente en estas tres instituciones antes que en las instituciones de corte más político. Imagínense la confianza en los partidos. Cuando se le pregunta a un colombiano en el año 2015 qué acción tomaría en caso de conflicto, sin embargo, sí asume a ciertos valores que están, ¿verdad?, presentes en el imaginario de las instituciones democráticas. El valor de la conciliación y el valor de la justicia, ¿verdad?, a través de, bueno, digamos, la escala de valor que sería, pues, policía o fiscalía y obviamente la judicialización del problema, ¿verdad? Incluida aquí la autoridad judicial. O conseguir un abogado, ¿verdad? En casa de justicia. Solo un 4% lo resolvería a su manera. El caso de los sindicatos, como vemos acá. Bueno, cuando hablamos en el año 2015, imagínense antes, porque también esto es algo que me interesaba, poner el corte antes del fin del conflicto, en pleno todavía negociación, en pleno conflicto, el fraude electoral estaba bastante por encima de la acción de grupos armados ilegales. ¿Sí? Esa concepción del fraude, de la corrupción, ha sido una de las grandes características que ha ido ayudando a minar los procesos de deslegitimación de las instituciones y de falta de confianza en el Estado, patrimonialista y personalista, ¿no? Bueno, Colombia, a nivel percepción pública, estaría en los mismos niveles de Venezuela. ¿Sí? Así como Argentina, bueno, gobierno Macri también, eh, o países como Perú en plena crisis de gobierno en el que se van sucediendo pues 3 o 4 presidentes en muy pocos años, para que nos hagamos una idea. Bueno, en ese sentido, y si lo trasladamos al punto de vista ideológico, Colombia, en una escala de izquierda a derecha, en una escala de autorrepresentación política, y esto es algo que no hemos hecho en clase, pero era muy interesante que ustedes hicieran este ejercicio, bueno, ya lo haremos, no se preocupen en otro momento, una escala donde 0 es la izquierda absoluta y 10 la derecha absoluta, pues resulta que Colombia se sitúa en una escala del 36, ¿sí? Es decir, los colombianos se consideran de izquierdas, algo que contradice o sería, digamos, contradictorio con las formas de representación política. Miren acá, 39, bueno, uno de los países, digamos, que estaría más centrados en ese sentido, pero más hacia la izquierda que hacia la derecha. El único país que en ese punto pues, se considera más a la derecha, pero muy, digamos, cercano al centro era Paraguay. Eh, Casualmente, digamos, ese contrasentido entre la autoidentificación y la representación política se da también digamos, en torno a las formas de gestión de la opinión pública, que tienen que ver con, por ejemplo, cuáles son las formas por las cuales ustedes se informan, ¿verdad? Acceden a los contenidos noticiosos en el país. Bueno, como ven acá, y esto es el año 2016, todavía la mayoría de las personas accedían a la información a través de la televisión, seguido de la radio, los diarios de la prensa, la familia, los amigos y las redes sociales e internet que ya empezaban a adquirir o ya tenían un puesto muy específico, muy importante. Ahora, si cruzamos redes sociales y amigos o familia, por ejemplo, y más en los años actuales, y eso es algo que quiero que rastreen en todo caso, nos daremos cuenta cómo estas nuevas, digamos, formas, ¿verdad?, de información contribuyen precisamente a la construcción de las anteriores características. Bueno, en último lugar, digamos, como pregunta que me parece interesante, la consideración del principal problema del país, si nosotros vamos al caso de Colombia, estaría, ¿verdad?, en la delincuencia,
muy por encima de otros, pues como en el caso de Bolivia, la corrupción o la desocupación, desabastecimiento, obviamente en Venezuela, etcétera, etcétera, problemas de salud. Muy en consonancia con el resto de países latinoamericanos. Este sería un ejercicio, un retrato, ¿verdad?, de la opinión pública en Colombia, al menos desde el año 2004 hasta el año 2016 o 2015. Lo que quisiera y lo que les voy a plantear ahora en el foro a ustedes es que ustedes accedan, a partir de estos contenidos que hemos estado hablando, a los recursos del latirobarómetro y de la, de la POPA, ¿verdad? Para que construyan este retrato, pero, digamos, con los datos más actuales que obviamente estén en acceso libre, sin tener que pagar nada, ¿no? Entonces, les voy a pedir que hagan ese ejercicio y que esa sea la pregunta del foro de esta semana, ¿sí? Bueno, espero que, digamos, con esta explicación se comprenda bien, pues, digamos, la gestión de la opinión pública y la importancia en la gestión y en la configuración de las características que harán parte de esa gestión de la opinión pública en los modelos y procesos de representación política. A partir de aquí, lo que nos queda es, a partir, digamos, comprendiendo esas características, aplicarlas, ¿verdad?, a la comprensión y la reflexión sobre cómo las instituciones de gobierno ejercen o construyen esta gestión, estas formas de gestión y estas características a partir de modelos de comunicación gubernamental propia. Digamos que esa será la sesión de la semana que viene y el contenido de la semana que viene. Y serán los últimos contenidos de corte eminentemente teórico de la asignatura, ¿sí? No se preocupen, ya los demás serán mucho más aplicados. Entonces, bueno, les dejo esa inquietud, ahora mismo se la subo al foro también para que la tengan y el próximo jueves nos veríamos para hablar de comunicación gubernamental. Les deseo que pasen muy buena semana y ya saben que yo quedo muy atento a todo lo que tiene que ver con dudas, inquietudes, cuestiones, etc. Lo dicho, muy buena semana y nos vemos el próximo jueves.